Durante los meses y semanas recientes, la economía mexicana ha vivido momentos especialmente difíciles. En lo que respecta a la cotización del peso frente al dólar, la moneda mexicana ha perdido 26.10% de su valor en un acumulado de diciembre del 2012 a la fecha. Actualmente el dólar ronda ya los 17 pesos por unidad, vendiéndose en 16 pesos con 50 centavos, en una carrera que no ha podido ser frenada ni con la subasta diaria de 200 millones de dólares por parte del Banco de México. En cuanto al precio del petróleo, otro indicador del rumbo de la economía nacional, la situación tampoco es nada alentadora. La mezcla mexicana de exportación se ubica hoy en poco más de $40 por barril, después de que en junio del 2014 estuviera en $100. A esta baja en los precios habría que sumar el desplome en la producción nacional de petróleo, que alcanza ya promedios de hace 30 años. Finalmente, analistas consultados por el Banco de México recortaron la semana pasada las expectativas de crecimiento del país este año, al pasar de 2.60 a 2.53%. Los expertos financieros consideran que problemas de inseguridad pública, la debilidad del mercado externo y la economía mundial amenazan el crecimiento económico de México. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Gracias por la invitación, Ricardo. Doctor de la Cruz, un primer diagnóstico sobre el actual momento económico financiero de México. Nos despertamos y nos dormimos todos los días con la noticia de la subida sistemática del dólar, la baja del peso. No sé si ya podemos hablar de devaluación y qué efectos está teniendo esta puesta en el mercado por parte del Banco de México, aumentar de 50 a 200 millones de dólares, y cuál es su impacto también en lo que hace a nuestra deuda pública y a nuestras reservas. Bueno, en esencia me parece que las últimas 3 semanas han sido muy contundentes en cuanto al estado tanto estructural como coyuntural de la economía mexicana, y de hecho nos dejan también muy claro cómo se encuentra la situación financiera y social de México. ¿A qué me refiero? En la parte estructural, esta historia que nos comentó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, que se complementó con los resultados del Coneval de la situación de pobreza de los mismos, lo que nos marca muy claro es de que los mexicanos vieron reducir su ingreso, sus gastos, y que esto nos permite entender esta pobreza por ingresos. Pero la otra parte de esta misma historia también nos la dio el INEGI a través de los censos económicos, en donde nos demuestra que el 0.2% de las empresas en esencia en México produce casi el 65% de toda la producción. Es decir, un grupo minúsculo de empresas... Una concentración brutal. Efectivamente, y nos demuestra que la economía 14 del mundo en realidad es de microempresas, de micronegocios. 95% de estos establecimientos tienen cuando mucho 10 empleados. ¿Qué implica esta parte? En realidad, la mayor parte de la economía, la abrumadora mayor parte de la economía mexicana es de bajo valor agregado, concentrado mucho en un sector de servicios e improductivo, la mayor parte, por ejemplo, comercio, y que en donde al final del día la competitividad y la productividad depende de este grupo minúsculo de empresas que perfectamente puede competir a nivel global y que no tiene demasiadas restricciones para hacerlo, pero que en donde esta mayoría, que es la que tiene restricciones para pagar bien, pues básicamente el 95% de las mismas es de micronegocios. ¿Esto cómo viene a complementarse con la coyuntura? Como muy bien mencionas, cuando el tipo de cambio se observa que ha recibido una depreciación, una devaluación histórica, lo que nos está señalando es los capitales se están yendo del país. Prefieren esta reserva de valor en dólares que en pesos. Y si bien es una coyuntura que está enfrentando la mayor parte de las monedas en el mundo frente al dólar, pues en el caso de México, con este problema estructural de pobreza, bajos ingresos y de precarización también en la parte empresarial, pues nos viene a tomar, digamos, en un momento mal parados. Ahora, ¿qué pasa con esto de la subasta? ¿Está teniendo efectos? ¿Podemos confiar en que colocar 200 millones de dólares cada día en el mercado cambiario es suficiente?
Digamos que por el momento satisface esta necesidad de dólares de aquellos De que urgencia. están exactamente buscando este refugio de valor. Sin embargo, queda todavía sujeto a qué va a decidir la Reserva Federal. Al final del día, lo que La esto nos... famosa PET de los Estados Unidos, si te refieres a si aumenta las tasas de interés o no. Efectivamente, esto lo que nos demuestra son dos cosas. Lo primero, en realidad la política monetaria de México y de otros países va a estar normada por lo que haga la Reserva Federal. Se ha dicho en reiteradas ocasiones, en septiembre puede ser que veamos un alza en las tasas de interés. Sin embargo, la Reserva, la Fed, ya ha dicho, bueno, podría ser en septiembre, y empieza a especular que a lo mejor lo lleva hasta diciembre. Pero así nos trae desde hace mucho tiempo y ha creado un, no sé, un marco de incertidumbre en todo el mundo. Un marco de especulación, Y de justamente. especulación, sí. Y a esto es justamente al punto que voy, en donde sin esta subasta de dólares va a tener la eficiencia, la eficacia que de ella se está esperando para contener la depreciación del peso. Si la Reserva Federal no decide en septiembre, sino lo manda hasta diciembre, este proceso de especulación va a continuar. Y aunque tome esta decisión en el próximo mes de septiembre, de todos modos esto lo que va a provocar es un ajuste en los capitales, en el flujo de capitales en el mundo, obligaría a que el resto de los bancos centrales, entre ellos el Banco de México, subiera sus tasas de interés, y al final del día aquí lo que veríamos es nuevamente estos movimientos en el tipo de cambio. En resumen, me parece que todavía no vemos el final de esta historia. Ahorita probablemente se calmen un poco los ánimos, pero el proceso de incertidumbre continuará en las siguientes semanas. ¿Y por qué esperarnos a lo que haga la Reserva Federal? ¿Por qué no subir las tasas de interés en México de una vez? No sé, yo no soy experto, pero no sé si esto pudiera ser un remedio más eficaz que estar colocando dólares en el mercado. Digamos que aquí al final del día va a jugar cuál es el objetivo del Banco de México. El objetivo del Banco de México es controlar la inflación, no tiene un compromiso constitucional con el crecimiento económico. Sin embargo, en la práctica sabe que por este problema estructural que mencionábamos al principio de precarización empresarial, social y de los hogares, lo que tenemos es de que un aumento en las tasas de interés que no está alineado con... Precarización te refieres a cada vez una disminución más notoria en el nivel de vida, en el poder adquisitivo, en lo que llevan las familias, los trabajadores a sus casas y a sus familias. Efectivamente, esta es, digamos, sería el significado de la precarización, pero en donde me parece que ya es generalizado. Es decir, evidentemente en donde más se ve es en el bolsillo de los trabajadores y de sus familias, pero que también se ve en esta parte empresarial. O sea, cuando nosotros observamos que prácticamente el 95% de las empresas son de muy pequeño tamaño, es decir, sobreviven día a día, un aumento en las tasas de interés que inhiba la inversión, que inhiba en un momento dado el consumo de las familias, pues al final del día también pone en entredicho la viabilidad del sistema productivo mexicano, y me parece que eso es lo que al final del día también está contemplando el Banco de México. Sube las tasas de interés, va a frenar el de por sí lento crecimiento económico, y en esa disyuntiva está. A propósito, nuevamente se han reducido las expectativas de crecimiento económico, otra vez del 3 al 2.8, y más recientemente, según el dato que tengo, la Comisión para América Latina lo llevó al 2.4. ¿Por qué no hemos podido pasar de esas barreras de un crecimiento pues más bien mediocre y hasta bajo, ¿no? ¿Por qué, al igual que han hecho otros países, no hemos podido aumentar este índice de crecimiento y tratar de sostenerlo? ¿A qué factores se ha debido esto? Yo creo que nos hemos equivocado en romper la inercia de crecimiento de este 2,5%. En esencia es lo que en los últimos 35 años hemos observado para nuestra economía. En realidad el gobierno apostó, así como muchos analistas y gobiernos anteriores apostaban a las llamadas reformas estructurales, y las mismas, ya se está observando, no tienen el poder de cambiar esta inercia de bajo crecimiento. ¿Por qué? Al final del día la apuesta para fomentar una mayor actividad productiva en el país era la reforma energética. La ronda 1 demostró que esos grandes flujos de capital no van a llegar. Se esperaban más de 16,000 millones de dólares, llegaron 2,700 millones de dólares. Esto nos pone muy en claro que la octava parte de lo esperado. Nos pone muy en claro que los inversionistas no le van a apostar en el corto plazo a ello, y entonces deja a estas reformas estructurales acéfalas de motor de crecimiento. ¿Qué implica? Que entonces el gobierno tendría que tener un plan B, una estrategia de política económica mucho más profunda, en el sentido de que tiene que preguntarse cómo hago
que estos 5 millones de estos pequeños establecimientos sean más productivos. Y eso evidentemente no depende nada más de una parte energética. Se llaman programas de desarrollo regional, desarrollo sectorial, programas de desarrollo industrial, que en el país no existen. Y entonces cuando se carece de este tipo de planeación y en donde más se necesita una alianza público-privada, la reforma fiscal generó una división entre las estrategias del sector público que requería más recursos para gastar más y las estrategias del sector privado que lo que requería era una reforma que fomentara la inversión, no se dieron. Y me parece que en ese sentido propiamente todavía no tenemos los cambios necesarios para poder alinear los esfuerzos públicos privados para generar mayor crecimiento. Ya que mencionaste el sector energético, doctor, ¿qué representa para las finanzas públicas del país el que Pemex reconozca que tiene pérdidas por 100,000 millones de pesos en lo que va del año? La Comisión Federal, por cerrar los números, la Comisión Federal 16,000 millones. ¿Qué representa esto? ¿Qué nos dice, pues? Nos dice o nos da una idea de la delicada situación en la que se encuentran las finanzas públicas de México. Nada más para poner un par de números más a esto que bien mencionas. Con los resultados hasta junio de finanzas públicas del sector público mexicano, lo que nosotros observamos es de que los requerimientos financieros del mismo ascienden a casi 8 billones de pesos. ¿De quién? ¿Requerimientos de? Los requerimientos, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público federal, así se llama. Que representa en lengua cristiana que es básicamente ¿qué lo que decir? debe todo nuestro sector público federal, es decir, gobierno, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, IMSS, ISSSTE. 8 millones de millones. Exactamente, de pesos. De pesos. Nada más en los últimos 6 meses se ha incrementado en casi 400,000 millones más. Y esto lo que nos refiere es el enorme endeudamiento en el que está incurriendo en nuestro gobierno, que nos costó en el primer semestre del año más de 200,000 millones de pesos, nada más en puro pago de intereses, comisiones y costos de intermediación. Nada más para un paralelismo, al final del día en desarrollo social se gastaron alrededor de 55,000 millones de pesos. El puro costo de intereses es casi 4 veces más. Entonces, nos está saliendo más caro mantener este delicado equilibrio de finanzas públicas del Fondo Mexicano del Petróleo, este fondo creado para estabilizar las finanzas públicas. Se han tomado otros 200,000 millones de pesos para esta emergencia de ingresos y al final del día lo que estamos viendo es que nuestro gobierno ya no tiene recursos para gastar más y para generar crecimiento, y eso justamente se está alineando con esta precarización que hablábamos al inicio. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tendría que hacer para empezar el gobierno? ¿Qué le sugerirías tú a los responsables de la economía y las finanzas del país? Lo primero es, ya se dijo que se va a hacer un presupuesto base cero, pues que en realidad tiene que ir con mucha profundidad, es decir, tiene que buscar no nada más reducir gastos, sino hacerlos eficaces, es decir, garantizar resultados. Si no se dan los resultados en términos de desarrollo económico y de desarrollo social, pues en esencia estos dos gérmenes de los que hemos tratado de puntualizar, que se sintetizan en aumento de pobreza y en aumento de precarización, tanto laboral como empresarial, van a estar presentes y van a seguir amarrando la economía. Segundo, se necesita un programa económico emergente. Doctor, te agradezco como siempre mucho tu presencia con nosotros. Ha sido muy aleccionador escucharte y esperamos de nuevo platicar contigo muy pronto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.